Buenas noches, siendo las 20 horas de este día martes 22 de octubre del 2019, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica en esta casa sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Le pediría a nuestro prosecretario, el maestro José Manuel Jurado Parres, sea tan amable de conducir esta sesión académica. Sí, muchas gracias, señor presidente, con mucho gusto. Bueno, bienvenidos todos, como siempre, muy grata su presencia y bueno, daremos inicio. Bienvenidos a esta conferencia, Guardia Nacional, Aproximación Histórica y Situación Actual, a cargo de dos queridos compañeros, el doctor Marcos Pablo Moloesni Cruer y el doctor Naucatzin Tonatiu Bravo Aguilar. Presiden esta sesión, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de nuestra benemérita institución, el doctor Marcos Pablo Moloesni Cruer, consocio y conferencista, el doctor Naucatzin Tonatiu Bravo Aguilar, también consocio y conferencista, y el de la voz, prosecretario José Manuel Jurado Parres. Me voy a permitir leer una muy apretada síntesis, porque si no aquí el tiempo no nos alcanzaría, de los nuestros dos distinguidos ponentes. El doctor Naucatzin Bravo Aguilar es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad Wisconsin-Madison de Estados Unidos, y asesor jurídico de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la actual legislatura del Honorable Congreso de la Unión. El doctor Marcos Pablo Moloesnik es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá en España y es el primer académico no estadounidense en ser acreedor del premio William J. Perry a la excelencia en educación en seguridad y defensa en la categoría individual por parte del William J. Perry Centro Hemisférico de Estudios de Defensa dependiente de la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, D.C. Y bueno, pues como corresponde, dejamos a nuestros distinguidos conferencistas para que inicien su presentación. Es cuanto, señor presidente. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy con el doctor Naucatzin Bravo vamos a abordar el tema de la Guardia Nacional, que como ustedes saben recientemente se llevaron a cabo sendas reformas constitucionales y se crea mediante una ley que viene acompañada también por la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque la Guardia Nacional queda subsumida como órgano desconcentrado con autonomía técnica a esa Secretaría. Entonces, la próxima, por favor. Bien, los días 8 y 9 de enero de este año se llevó a cabo unas consultas por parte del Honorable Congreso de la Unión que se denominan audiencias públicas con respecto a la Guardia Nacional. Y bueno, yo traigo a colación parte de las declaraciones que hizo el Ombudsman, es decir, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como ustedes pueden ver, bastante críticas respecto a esta novedosa figura, si lo podríamos denominar de alguna manera, ¿no? Incluso crítico en el sentido de que un área, es decir, la seguridad pública hasta ahora reservada a los civiles, la interpretación que hace el Ombudsman es que se traza una ruta hacia la militarización. Es la que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta es la presentación que nosotros tenemos. Nos gustaría hablar de las llamadas fuerzas intermedias, que son las policías militarizadas, y adelantar que en el mundo existen dos modelos. Por un lado, la Gendarmería Nacional Francesa y por otro lado, la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, estas llamadas fuerzas intermedias nacen con los movimientos revolucionarios, lo que se conoce como las revoluciones burguesas de fin del siglo XVIII. Vamos rápidamente. Entonces, particularmente se parte de la idea fuerza de que el Estado detenta el monopolio legítimo de la fuerza. Eso está consagrado en nuestra ley suprema, en el artículo 17 constitucional. La que sigue, por favor.
Y entonces, ¿por qué se conoce en la doctrina como fuerzas intermedias a estas policías militarizadas que marcan el techo límite entre la profesión policial y la profesión militar? Por una carta que ustedes pueden consultar en el link de la Gendarmería, de la página de la Gendarmería Nacional Francesa, en el link de historia, donde se reproduce una carta que el entonces Napoleón Bonaparte escribe y envía al rey de Nápoles, donde describe a la Gendarmería Nacional Francesa. Dice que es una fuerza única en Europa que trae la información más confiable, mitad civil, mitad militar. Y esto es así porque inclusive gendarme etimológicamente significa gent d'armes, es decir, gente de armas, es decir, que el gendarme es un militar porque además su régimen disciplinario se basa en el Código de Justicia Militar y por tanto, a diferencia de la Policía Nacional de Francia, está totalmente prohibido el asociacionismo, es decir, formar sindicatos, agremiarse, y por supuesto que está sancionado severamente el derecho de huelga del cual carecen por su estatus militar. Ellos son considerados la cuarta Fuerza Armada de Francia, se consideran reservistas, y en todos los conflictos armados que la República Francesa que ha tenido a lo largo de su historia, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, la gendarmería, sus efectivos fueron empeñados en combate como efectivos de infantería porque tienen instrucción militar. El etos es militar, están acuartelados, su estructura y organización, sus sistemas de armas o medios, como se conoce en el derecho internacional humanitario, son de alto poder de fuego y letalidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, normalmente en los países existen dos categorías de seguridad, que son la seguridad nacional y el instrumento coercitivo por excelencia. Si se mantiene vigente aquello de que el Estado detenta el monopolio legítimo de la fuerza, son las Fuerzas Armadas o el instrumento militar, que es la máxima intensidad de la fuerza del Estado, y en el otro extremo está la seguridad pública, que en algunos países se denomina seguridad ciudadana, y son las instituciones policiales las responsables de velar por la misma como instrumento coercitivo del Estado. Pero está claro que para el Comité Internacional de la Cruz Roja existe como una especie de zona gris a caballo entre la guerra y la paz, que ellos denominan otras situaciones de violencia y que se conoce por las siglas de OSB, y para ello los países centrales cuentan con estas fuerzas intermedias o policías militarizadas. Otras situaciones de violencia se definen como situaciones de tensiones, disturbios y de violencia interna, que no llegan a considerarse una amenaza a la seguridad nacional, porque no revisten la gravedad como para ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, pero que sí suelen rebasar las capacidades de las fuerzas policiales. Y por eso la existencia de estas llamadas fuerzas intermedias o policías militarizadas. La que sigue, por favor. Entonces, claro que esto va también a depender del sistema político-administrativo del país, es decir, un país como Francia, que es una república centralista unitaria, existe una policía que es la Policía Nacional de Francia, pero también existe la Gendarmería Nacional Francesa, que ejerce su jurisdicción sobre todo el territorio francés y sus posesiones de ultramar. Es decir, no existen ni policías estatales o provinciales ni policías municipales. Es un modelo centralista, como el caso de Chile, donde coexisten carabineros, que se creó en el año 1932, y la Dirección General de Investigación, es decir, la policía investigadora, que son los detectives auxiliares de la Fiscalía en Chile. Mientras que aquellos países que han abrazado el Pacto Federal coexisten un gran número de policías, incluso en el caso de Estados Unidos, ni siquiera existe una sola policía federal, existen varias agencias federales, y además entre el municipio y el Estado existe el condado, y en el condado el responsable de velar por la seguridad pública es el sheriff, que además es curioso porque es un cargo electivo, es decir, el sheriff se presenta a elecciones y puede o no renovar su mandato, es decir, algo que para nosotros es inimaginable. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la Gendarmería Nacional Francesa es producto de la Revolución Francesa, se crea 2 años después de la toma de la Bastilla. Sus antecedentes los encontramos en la Guerra de los 100 Años, lo que se conoce como Maricuché, que era como una especie de policía militar
que velaba sobre todo para que las tropas no llevasen a cabo acciones de pillaje sobre la población civil, sobre todo en el medio rural. Curiosamente, si ustedes alguna vez tuvieron oportunidad de estar en los Países Bajos la gendarmería se llama Maricullé, o sea, mantiene ese nombre histórico, ¿no? Y bueno, el gendarme se define como un soldado de la ley, es decir, un militar con misiones sobre todo de carácter policial, particularmente de mantenimiento del orden público, y bueno, tiene una estructura militar y cubre todo el territorio de Francia como una especie de telaraña o como los tentáculos de un pulpo, como también se considera. Bueno, y son soldados de carrera. Existen dos escalafones muy separados: el personal subalterno, que son los gendarmes y los suboficiales, y los que están a cargo de la conducción de la fuerza, que son los oficiales. Es decir, que un joven francés, como proyecto personal de vida, un hombre o una mujer, pueden decidir ser gendarmes, desarrollar su vida profesional como gendarme, y por eso es de tiempo completo. O sea, es un modelo centralizado y de tiempo completo. Y de la Gendarmería Nacional se van a desprender, van a tomar modelo el Army di Carabinieri, que se crea en el año 1814 en Italia, y 30 años después la Benemérita, es decir, la Guardia Civil Española. La que sigue, por favor. Bueno, el otro modelo que responde a un sistema policial descentralizado, porque estamos hablando de una organización político-administrativa basada en el Pacto Federal, es la Guardia Nacional de Estados Unidos, que es considerada la más antigua de las Fuerzas Armadas de la Unión Americana. Estamos hablando de 1776. El antecedente es el sistema de milicias que existía en la época de la colonia, que eran como fuerzas de autodefensa frente a los nativos, y lo curioso es que responde a la doctrina de nación y pueblo en armas, que es lo que se conoce como conflicto armado de segunda generación en Occidente. Y bueno, acá lo interesante es que uno de los clásicos de la ciencia política, Alexis de Tocqueville, que a través de sus observaciones escribió este libro de la democracia en América, él se refiere a la Guardia Nacional y dice que es una forma, un mecanismo que tienen los estadounidenses para ejercer un control efectivo sobre los estamentos militares. Porque también lo curioso en Estados Unidos es que la mayoría de los oficiales no son egresados ni de West Point, ni de Colorado Springs, que es la Academia de la Fuerza Aérea, ni de la Academia Naval de Annapolis. La mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son egresados de las universidades. Eso también lo trata Alexis de Tocqueville y dice que es una forma también de control sobre posibles irrupciones extraconstitucionales o de avasallamiento del poder militar sobre el poder civil. Y bueno, por el Pacto Federal existen 50 guardias nacionales en cada uno de los estados de la Unión Americana, en sus 3 territorios y en el Distrito de Columbia, que es la capital, ¿no? Que es Washington, D.C., ¿no? Y por tanto hay misiones estatales. En principio, el comandante de la Guardia Nacional es el gobernador del estado, pero también hay una reserva constitucional que en caso de emergencia o de conflicto armado, el presidente de los Estados Unidos, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede echar mano de la Guardia Nacional, porque son también, como tienen formación militar, son considerados reservistas de las Fuerzas Armadas. De manera tal que hoy en Irak y en Afganistán, un porcentaje importante de los efectivos estadounidenses que están ahí asentados o destinados pertenecen a la Guardia Nacional de diferentes estados de la Unión Americana, ¿no? Bueno, pero acá hay una gran también diferencia, ¿no? Decíamos, responde a la doctrina de nación y pueblo en armas. Todos los miembros de la Guardia Nacional son voluntarios, es decir, son civiles que deciden destinar su tiempo libre, por ejemplo, sacrificar sus vacaciones, sus fines de semana, a servir a la Guardia Nacional, y por eso son de tiempo parcial, porque su principal actividad está en el medio civil. Por ejemplo, yo puedo ser un vendedor en una tienda departamental o puedo ser un profesor universitario, esa es mi principal actividad, y en mis ratos libres decido de manera voluntaria servir en la Guardia Nacional del estado en el cual yo tengo residencia. Y bueno, y nosotros somos herederos de este modelo, porque la Guardia Nacional es una institución del siglo XIX que fue alentada y promovida por el Benemérito de las Américas, por don Benito Juárez. Vamos a la que sigue, por favor.
Entonces, bueno, acá tienen ustedes la diferencia entre los dos grandes modelos policiales, el modelo de policía civil, que nos es ajeno a nosotros porque es un modelo que viene del mundo anglosajón, es lo que se conoce como la policía comunitaria, el modelo de policía de proximidad, que los franceses llaman policía de aproximación, y por otro lado el modelo de policía militarizada, del cual nosotros somos herederos porque es el modelo de la policía de la Europa continental, es el modelo de la Gendarmería Nacional Francesa, es el modelo de los carabinieri que va a dar lugar a los carabineros en Chile, es el modelo de la Guardia Civil Española, que también muchos países de América Latina han abrevado en esa tradición. Y ahí se ve claramente la diferencia, ¿no? Es decir, la policía militarizada claramente se basa en la relación mando-obediencia, son organizaciones verticales, son organizaciones que responden más al Estado que al ciudadano y por tanto cuentan con menor apoyo social que el que suelen tener las policías civiles, que son policías que tienen un contacto vivo y directo con la población. Por otra parte, fíjense que en lo que se refiere a los medios, mientras la policía civil tiene armas cortas, inclusive medios, o sea, armas menos letales, como lo denomina el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por el contrario, las policías militarizadas tienen fusiles de asalto, o sea, tienen sistemas de armas de alto poder de fuego y letalidad. Esto, bueno, queda acá la presentación que la compañera nos va a hacer el favor de subir para que después, por motivo de tiempo, vamos a seguir la próxima. Y bueno, entonces, lo que es cierto es que recientemente se presentó un estudio, justamente un estudio que ustedes pueden encontrar que se presentó poco antes de las audiencias y estas públicas de enero de este año, en el cual, que se publicó en la revista Nexos, en el cual el autor demuestra que el 75% de los países en el mundo han optado por policías civiles o de mayor parte de conductores civiles, ¿no? Más que por el modelo de policías militarizadas. Y bueno, hay estadios de desarrollo. El estadio más alto es el de la policía científica. Por ejemplo, el Buró Federal de Investigaciones, que se conoce por las siglas del FBI, que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es un buen ejemplo de una policía científica, donde para ser agente especial del FBI tienes que tener titulación universitaria, inclusive los estándares de exigencia son muy altos, o la Kriminalpolizei de Alemania, que se encuentra en Wiesbaden. Y bueno, y tenemos la mayoría de los países que se consideran periféricos, pues es el estadio más bajo de nivel de desarrollo policial, que es la policía criminal. Pero claramente esto que nosotros hemos hablado hasta ahora de las fuerzas intermedias, ya sea Guardia Nacional o Gendarmería Nacional con sus, vamos a decirle, discípulos, los carabinieri, la Guardia Civil en el caso de España, estamos hablando de instituciones donde existen principios de identidad, espíritu de cuerpo, con una tradición histórica muy, muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, yo de esto voy a hablar muy poco, decir que, como sabemos, la Constitución de Querétaro es una reforma de la Constitución del año 1857 y por eso es que logran subsistir 7 artículos que hacen referencia a la Guardia Nacional como letra muerta, porque desde el 5 de febrero de 1917 hasta hace poco jamás había sido activada la Guardia Nacional porque no existía tampoco una ley reglamentaria. Y bueno, decir que hemos tenido a lo largo de la historia generales surgidos de las filas de la Guardia Nacional de sus entidades federativas. Tenemos el caso de Mariano Escobedo, por ejemplo, tenemos el caso de Bernardo Reyes, para aquí Jalisco, y por supuesto don Porfirio Díaz, que inició su carrera en su estado natal, en Oaxaca. Ahora es curioso, ¿no? Porque mientras Benito Juárez alentó la creación de la Guardia Nacional, comenzando por el propio estado de Oaxaca, fue Porfirio Díaz quien paradójicamente no era egresado del heroico colegio militar, sino de la Guardia Nacional de Oaxaca, el que prácticamente le firmó el acta de defunción, porque él, como presidente, él percibía que la Guardia Nacional en manos de los gobernadores podía ser una amenaza para el ejercicio del poder. La próxima, por favor. Entonces, bueno, aquí muy rápidamente decir que, bueno, el antecedente de esto es cuando se crea en el año 2014
la Gendarmería Nacional al final se creó como la 7ª división de la Policía Federal, y quiero decirles también que incluso un año después, o sea, prácticamente un año después, el 14 de julio de 2015, la Gendarmería Nacional como división de la Policía Federal desfiló en los Campos Elíseos en Francia, porque se había firmado un convenio entre el entonces presidente Hollande de Francia y Enrique Peña Nieto. Francia inclusive envió un teniente coronel de la Gendarmería Nacional como misión permanente, como asesor para la creación de esta gendarmería, y bueno, llega el proceso electoral. Morena, la verdad, nosotros tuvimos un evento acá en el Paraninfo, en la universidad. Realmente lo que ellos denominaron el proyecto alternativo de nación, no había absolutamente, por lo menos en materia de seguridad y derechos humanos, solamente se enunciaba la creación de la Guardia Nacional, pero no había, realmente era como un gran diagnóstico sin propuestas. Esa es la verdad. Se enunciaba, eso sí, que la Guardia Nacional. Posteriormente se presenta, antes del Plan Nacional de Desarrollo, lo que ellos denominaron el Plan de Paz y Seguridad, donde sí se habla de la necesidad de crear la Guardia Nacional como un instrumento primordial del Poder Ejecutivo, ¿no? Y en ese documento se fija un plazo de 3 años para la consolidación de este nuevo instrumento coercitivo del Estado, y si dice en 3 años tenemos que tener un estado de fuerza de 50.000 efectivos. Y además ahí por primera vez se habla de dividir el país en 266 regiones desde el punto de vista de la seguridad. Vamos ya cerrando esto. Y bueno, entonces el 20 de noviembre el Congreso manda unas iniciativas de reforma. Yo de esto no voy a decir que bueno, ya adelantamos que se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También hablamos de las audiencias en el Congreso de la Unión, y quiero decirles que fue muy interesante porque bueno, tanto el doctor Naucatsin como un servidor tuvimos la oportunidad de participar en ese mecanismo de audiencias públicas. La verdad es que para empezar hubo un descontento, un mal sabor de boca, porque ya era la política de los hechos consumados. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado la creación de la Guardia Nacional, e inclusive se habían establecido ya 12 centros de reclutamiento en diferentes regiones militares. La verdad es que a mí me convencieron, porque lo que me dijeron es que mira, si tú vas y participas y das argumentos técnicos, finalmente va a quedar en el récord del Congreso, ¿no? De que hubo voces disidentes con argumentos técnicos. De esa manera me convencieron. Bueno, eso y porque en Donceles están todavía las librerías de libros usados, es la verdad el asunto, ¿no? Bien, y entonces realmente ahí hubo como 2 posiciones encontradas. La mayoría de los gobernadores y los presidentes municipales aplaudieron la iniciativa de creación de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Y porque es muy fácil. Si no pueden con el paquete, qué mejor que el gobierno central te saque las castañas del fuego. No sé si me alcanzo a explicar lo que quiero decir. Para un gobernador, qué mejor que lavarse las manos en el tema de la seguridad y que eso quede en manos del Ejecutivo de la Federación, ¿no? Pero sin embargo, los analistas, los académicos y los representantes de las organizaciones no gubernamentales fue como una especie de bloque donde se presentaron diferentes argumentos en contra. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces llegamos al Plan Nacional de Desarrollo, donde en el punto 10, inclusive que dentro del punto 10 de política y gobierno, hay, digamos, un acápite que se titula Cambio de paradigma en seguridad, donde inclusive, si se fijan ustedes, es mucho más ambicioso que el plan que lo precedió como antecedente, porque se dice que para el año 2023 ya tiene que estar consolidada la Guardia Nacional, y se habla de 140.000 efectivos. O sea, 140.000 efectivos es poco más del 50% del estado de fuerza, sumando la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que aproximadamente estamos hablando de 230.000 efectivos, ¿no? Y bueno, yo no voy a hablar de la parte jurídica que acá el doctor Naucatsin lo va a abordar. Lo que sí quiero decir es lo siguiente, ¿no? Que
uno de los efectos de las audiencias públicas de enero de este año fue que al principio se establecía que iba a ser un militar el que iba a estar al frente de la Guardia Nacional, pero las presiones de las organizaciones no gubernamentales, del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, llevaron al presidente a ceder y decir, bueno, tiene que ser un civil. Pero como vivimos de alguna manera en un ámbito, en un escenario de simulación, fíjense lo que hicieron. Ya desde un principio tenían en mente designar al general de brigada Luis Rodríguez Bucio. Yo lo conozco porque fue alumno de la primera generación del doctorado en Seguridad Nacional en el CESNAV, el Centro de Estudios Superiores Navales. Este hombre, que viene del ejército, es digamos, un oficial de arma, diplomado de Estado Mayor. Entonces, ¿cómo hicieron para mágicamente convertirlo en civil? Le dijeron, mire, general, nos interesa que usted sea el comandante de la Guardia Nacional, pero se tiene que pasar a retiro. Entonces pasó a retiro, ¿no? Como si con esto mágicamente este hombre se convirtiese en civil, porque un militar nunca deja de ser militar. Inclusive él pasó a lo que se conoce como la primera reserva, inclusive él tiene derecho a portar uniforme porque no va a perder su estatus militar, ¿no? Pero bueno, también sabemos que en el Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye al CISEN, al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, también se designó a un general, ¿no? Un general al frente de la Agencia Civil de Inteligencia de México, ¿no? Entonces, con esto, y ahora sí termino, mi interpretación es que muchas voces en estas consultas públicas dijeron, bueno, señores, ¿por qué no reglamentamos el artículo 29 constitucional que consagra la declaratoria del estado de excepción? Para que de esa manera, como por ejemplo está ocurriendo actualmente en Chile, ustedes saben, en Chile hay una situación que ha rebasado inclusive a los carabineros, se ha declarado el estado de emergencia o de excepción y las Fuerzas Armadas hoy están ocupando Santiago y otras ciudades para restablecer la tranquilidad y el orden público, ¿no? Entonces, en Chile lo hacen conforme a la legalidad. Existe el estado de sitio, estado de excepción, y además los militares pueden actuar bajo un manto de protección legal. Bueno, yo no sé por qué acá la clase política en este país se niega a declarar el estado de excepción, o sea, a reglamentar el artículo 29. Se les ha hecho más fácil entonces crear la Guardia Nacional, que si ustedes han prestado un poco de atención a lo que yo he expuesto, en realidad se llama Guardia Nacional, pero se debería llamar Gendarmería Nacional, porque no tiene absolutamente nada que ver con la tradición de la Guardia Nacional que responde al federalismo. Esto más bien responde al centralismo. Y por otra parte, hay que decirlo, ¿no? El núcleo duro de los que hoy conforman la Guardia Nacional son militares y marinos, y una minoría que proceden de la Policía Federal, que la mayoría de los miembros de la Policía Federal se han negado a pasarse a la Guardia Nacional, y algunos civiles mínimos que han sido reclutados en estos meses y que han recibido, por cierto, instrucción militar en instalaciones militares. Bueno, por su atención, muchas gracias, y ahora el doctor Naucatsin Bravo va a completar esta exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí a platicar un poco con ustedes. Y por otra parte, es un privilegio poder compartir algunos puntos de vista en un ambiente tan amable y agradable como es este espacio. Con su venia, señor presidente, efectivamente, hoy nos convoca la plática con relación a la Guardia Nacional. El pasado 17 de octubre, que se dieron los acontecimientos en Culiacán, vinieron dos pensamientos a mi mente inmediatamente que me percaté de lo que estaba sucediendo allá. Uno fue precisamente la Guardia Nacional y la otra fue el escenario que se está gestando en México y que tiene un espejo muy obvio con relación a la experiencia que Colombia vivió y se gestó esta experiencia a partir de los acontecimientos que de alguna manera pudimos vivir y percatarnos de ellos a través de la historia del pueblo colombiano,
pero que parece ser que no tuvimos ni las ganas, ni la inteligencia, ni la capacidad para prevenir que ese tipo de situaciones pudieran tener efectos como los que hoy día estamos viviendo en México. Aunque la violencia en Colombia y en México es totalmente diferente y los rasgos y los orígenes también lo son, hay características similares que sin duda son puntos de convergencia y de análisis que deberíamos de tomar en cuenta con relación a lo que estamos haciendo en México y, por obvias razones, con relación a lo que la Guardia Nacional y sus alcances pudiera tener en el combate a la inseguridad y en particular al gran flagelo que tenemos hoy en día en México, que es el narcotráfico y la delincuencia organizada que se gesta a partir de esta actividad de manera que permea diferentes aspectos de la vida en nuestro país. La violencia en Colombia, como nosotros todos lo sabemos, se gesta a partir en particular de inconformidad social, de guerrillas que se gestaron fundamentalmente entre 1946 y 1953 y que originaron que estos movimientos sociales se convirtieran en realidad en una capacidad de resistencia a una serie de políticas represoras por parte de los gobiernos diferentes colombianos que finalmente en 1953 dieron lugar a una amnistía propuesta por el gobierno colombiano, pero de la cual Marulanda, el líder en ese momento de las FARC, que duró por mucho tiempo encabezándolas, no se sumó a la amnistía y decidió alejarse a lo que él llamó una zona libre. En esa zona libre él empezó a gestar lo que a la postre llegarían a ser las FARC, las poderosas FARC, que doblegaron al gobierno colombiano en muchos sentidos y que se apoderaron de una parte muy importante del territorio en razón de sus diversas capacidades, tanto económicas, militares y políticas en su momento, porque como ustedes recordarán, finalmente la guerrilla tuvo ese momento en el que el gobierno, con el ánimo de pacificar Colombia, dio lugar a diferentes pactos a través del tiempo, pero que finalmente uno de ellos dio lugar a que se conformara un partido que representara los intereses de las FARC y pudiera las FARC competir en la arena formal por el poder en Colombia. Entre esos momentos en los que existieron amnistías en Colombia para dar lugar a que las FARC retomaran el camino de la formalidad, en 1984 se firmó precisamente uno de esos pactos entre el gobierno y las FARC, y a la par que se perfilaba la posibilidad de gestar la paz en Colombia a través de estos procesos, las FARC optaron de manera paralela por impulsar su actividad en la promoción del narcotráfico y sus alianzas muy fuertes con estas actividades, lo que provocó que a la postre, finalmente se desdibujaran los propósitos y objetivos de esta organización y pasaran a formar parte en gran medida de la delincuencia organizada, impulsando sus actividades no solamente dentro de Colombia, sino, como ustedes lo saben, alrededor al menos en el continente, de manera muy efectiva y exitosa. Todo esto viene a colación porque finalmente, como les comentaba, una vez que yo me enteré de lo que estaba pasando en Culiacán el 17 de octubre, hice la reflexión con relación a lo que pasaba en México y lo que pasaba con relación a la Guardia Nacional, un fenómeno que precisamente, como hablaba el compañero Marcos Pablo, tuvimos la oportunidad de vivir muy de cerca en el Congreso de la Unión a partir de una iniciativa de reforma que de manera urgente y apremiante se impulsó desde el Gobierno de la República y que se transmitía como la panacea con relación a lo que podría ser el instrumento que viniera a salvar a México de la realidad que estaba viviéndose entonces y que hoy día no ha cambiado. La Guardia Nacional fue mi segundo pensamiento inmediato con relación a esos eventos y mi reflexión fue ¿qué está haciendo la Guardia Nacional en este momento con relación a lo que está pasando en este momento en Culiacán?
y cuál es el grado de capacidad que la Guardia Nacional tiene, no solamente desde el punto de vista estrictamente de capacidad de estrategia, sino también en cuanto a sus capacidades legales para responder a fenómenos de esta naturaleza. La Guardia Nacional, como el compañero Marcos Pablo lo mencionaba, finalmente es un cuerpo de seguridad pública con corte militar, con mando civil, y fue algo que se logró efectivamente después de muy arduas y sesudas discusiones, tanto en las jornadas de opinión que se generaron ahí en la Cámara de Diputados, en las que participaron presidentes municipales, personas de la sociedad civil, representantes de organismos no gubernamentales, como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que efectivamente tuvo señalamientos muy puntuales con relación a los alcances del ejercicio de los miembros del Ejército en operativos y en la persecución del delito hasta ese momento. Y sin duda, bueno, pudo dar una cantidad de ejemplos en los que militares habían tenido exceso en el ejercicio de sus atribuciones y habían dado lugar a eventos muy lamentables que no solamente habían sido sancionados por las Cortes Nacionales, sino que habían ido a dar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y había hecho esta Corte los señalamientos necesarios y las recomendaciones necesarias y había sancionado ya al Estado mexicano en razón de este tipo de abusos cometidos por el Ejército en nombre de la seguridad pública. La Guardia Nacional finalmente en esos debates pasó efectivamente de poder ser adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional en un primer momento, de ser liderada por un militar, pasó a ser incorporada en la Secretaría de Seguridad Pública y finalmente el mando quedó aparentemente en manos de un civil. Pero más allá de los esquemas estrictamente legales y lo que podríamos abordar acerca de ellos, podríamos de manera técnica establecer que se reforman más de 10 artículos constitucionales, que el artículo 21 estableció de manera clara después de estos debates y demás que la Guardia Nacional era de carácter civil y que iba a ser dirigida por un civil, etcétera. En la legislación aparecen ese tipo de elementos que son importantes considerar, pero mi reflexión fundamental ahora es con relación a los alcances y capacidades que tiene la Guardia Nacional con relación a un fenómeno que tenemos hoy día en México, como la delincuencia organizada, el narcotráfico, las pugnas entre estos grupos y las posibles connivencias entre estos grupos y los gobiernos, tanto municipales, estatales y hasta el federal. Y en razón de ese ejemplo que manejaba yo con relación a Colombia y lo que pasó en Colombia desde 1953 en esas zonas libres a las que se refirió Marulanda, más conocido como Tiro Fijo, y a partir de esas zonas libres cómo fue creándose una estructura, una red a través de la cual fue creciendo el poder no solamente de las FARC sino también de actividades de otra índole. Finalmente debemos de recordar que las FARC ha sido la única organización la única organización nacional dentro de un país que ha ejecutado más secuestros simultáneos. Es decir, las FARC ha tenido reos en números de hasta 2,000 personas al mismo tiempo y los ha clasificado. Los reos que son susceptibles a través de los cuales se obtiene una recompensa como tal y aquellos que dan lugar a negociaciones específicas para obtener favores específicos o la liberación de detenidos de las propias FARC. Entonces, las zonas libres que dieron lugar a la gestación de esta organización y finalmente en 1984 su transformación a una red de apoyo delincuencial a organizaciones del crimen organizado, es algo que a mí me recuerda, es algo que a mí me hace reflexionar con relación a lo que en México estamos viviendo, con relación a esos espacios que podríamos también llamar zonas libres
y que cada día se están reproduciendo más en el territorio. Es decir, esa zona libre sería el sinónimo de territorios alejados de todo control gubernamental. Es decir, cuando Marulanda en 1953 decidió no quedarse dentro de la amnistía en Colombia, dada por el gobierno colombiano, él se fue a una zona libre que era un territorio lejano a todo control gubernamental. Hoy día en México tenemos una serie de ese tipo de zonas libres en los que no hay gobierno que gobierne, valga la expresión, pero que sin embargo, a partir de las necesidades específicas de la sociedad en esas regiones marginadas, en esos espacios sin gobierno, siempre existe algo que va a llenar los espacios. Y finalmente esos espacios han sido llenados por expresiones delincuenciales, y ejemplos de ello pues hay al por mayor. Si ustedes recordarán los eventos en San Antonio, en Tamaulipas, en los que hubo masacres terribles a manos de la delincuencia organizada, unos en contra de la población de la región en razón de vendetas entre bandas criminales, y por otra parte lo que sucedió con los migrantes también en ese lugar en 2011, en el que se masacró a 75 migrantes según recuerdo, y que finalmente fue con relación a problemas de narcotráfico y de trata de personas entre bandas criminales que se estaban precisamente disputando los espacios de tránsito en la región. Esos pequeños ejemplos, pero dramáticos, que se han dado a partir de esas zonas libres o esos espacios alejados de todo control gubernamental, han tenido, desde mi punto de vista, su máxima expresión en el problema que se dio en Culiacán. Es decir, en Culiacán llegamos a vivir de manera clara y precisa un espacio alejado de todo control gubernamental, no desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista de capacidad del gobierno de gobernar, valga la expresión, porque finalmente un territorio alejado de todo control gubernamental puede estar en el rincón más lejano del país o en la colonia del municipio más céntrico de la ciudad más poblada de la República Mexicana, ¿no? Entonces, esas expresiones de violencia en México tienen que ver con la expectativa, no solamente legal, sino social, que teníamos o que se gestó de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue creada ex profeso bajo el argumento y bajo el discurso político del presidente de la República como el brazo armado que iba a venir a dar lugar a un cambio radical en materia de seguridad pública en razón de su conformación. Es decir, en un primer momento se habló de que la Guardia Nacional tenía que tener un corte militar, porque desde la visión centralista del presidente de la República, este aparato de seguridad en ese momento tendría mayor capacidad de resistir los embates del narcotráfico, y por otra parte tendría mayor efectividad en razón del adiestramiento y la visión que los militares tienen de acuerdo al ejercicio de la fuerza, pues. Ustedes recordarán que los militares son adiestrados para unos propósitos y los civiles para otros. Finalmente, un policía tiene una visión preventiva y es un civil que está acostumbrado a tener esa visión preventiva en función de los derechos que a él mismo le corresponde ejercer. Por otra parte, el militar tiene una visión que no tiene que ver con la prevención, tiene que ver con el aniquilamiento del adversario. Es decir, en un momento dado lo que va a hacer el militar o frente a un conflicto en el que vea en riesgo los objetos de su vigilancia, es aniquilar a quien amenaza ese bien protegido. De acuerdo a lo que se establecía en esos momentos en que se daba la discusión en el seno de la Cámara de Diputados, era
si era factible que esa visión predominante para impulsar la Guardia Nacional tuviera un efecto positivo en la sociedad o no. Finalmente la conclusión, y a través de la intervención en estos espacios de personas tan ilustres como el doctor Marcos Pablo Molesnik, finalmente las cosas giraron para bien, a favor de tanto la incorporación de la Guardia Nacional en una secretaría de carácter civil, como el mando, aunque fuera de manera formal, también en manos de un civil. Sin embargo, ello, a partir de la realidad que se vive hoy en México, difícilmente podríamos pensar que va a ser suficiente para contener el creciente grado de degradación que se está gestando a partir de las diferentes facetas que tiene la conformación del fenómeno delictivo. El fenómeno delictivo no tiene que ver exclusivamente con factores tan claros como el robo o la delincuencia común o algunos otros elementos que pudiéramos identificar como civiles de manera sencilla, ¿no? La delincuencia y el problema de seguridad es un fenómeno multifactorial que tiene que ver desde la educación hasta cuestiones mucho más complejas como el entramado que se gesta en el gobierno para generar la inteligencia que pudiera dar lugar a intervenciones efectivas en situaciones tan complejas como la que se vivió en Culiacán. Es decir, combatir la delincuencia pensando que con la instauración o la fundación de un cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional se va a remediar el problema es una falacia que precisamente el día 17 de octubre quedó totalmente evidenciada. Creo que sin duda la Guardia Nacional es parte de una estrategia que el gobierno federal se está planteando, pero no podemos nosotros como sociedad quedarnos con los brazos cruzados y pensar que la Guardia Nacional como tal, y a través de las atribuciones que tiene, a través de la presencia que se le da y que tiene la República, va a poder remediar un problema que es irremediable si es que no nosotros como sociedad pugnamos porque los otros elementos diversos como educación, fundamentalmente, igualdad, empleo, desarrollo, participación de los sectores productivos en el desarrollo de esas zonas libres que se han gestado a lo largo de la República, puedan contrarrestarse y finalmente tener de manera multifactorial una respuesta más contundente y clara al fenómeno de la inseguridad. Con esas reflexiones los dejo a efecto de ponderar si la Guardia Nacional está respondiendo a la expectativa o finalmente va a pasar a ser un cuerpo de seguridad pública más que en papel pareciera ser una cosa, que dentro de las expectativas que se plantearon se tuvo una alta consideración con relación a su funcionamiento, pero que en el primer examen que tuvo real de desempeño, que fue el 17 de octubre en Culiacán, dejó un terrible mal sabor de boca, porque contrario a lo que se dijo y a lo que se argumenta, en el sentido de que se echó para atrás el operativo para salvar vidas, la gran pregunta es si en realidad sucedió eso o fue una mala decisión del gobierno la que puso en peligro la vida de muchas personas. Gracias. Después de escuchar al doctor Marcos Pablo Molesnik y al doctor Naucatsin Bravo Aguilar, pues sí que respetables doctores nos han dejado unos motivos suficientemente fuertes
para hacer también nosotros como ciudadanos nuestras propias valoraciones. No es asunto menor. Y bueno, seguramente, señor presidente, si usted así lo tiene bien, podremos tener alguna serie de preguntas, si ustedes hacen perfecto. Bueno, pues ahora en sus manos, si tienen alguna pregunta que hacerles a nuestros distinguidos conferencistas. Bueno, muy interesante las dos participaciones. Sin duda, la conducta violenta y todo lo que es alrededor del crimen organizado nos deja una sensación de impotencia y de pocas posibilidades en los escenarios actuales de poder combatirla. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad, y dado que ustedes son personas que han estudiado mucho este fenómeno, ¿cuáles entonces las estrategias que en estos contextos violentos, organizados, nos va a generar una mejor posibilidad de abatir esa violencia? Es decir, si nosotros partimos de que la violencia genera violencia o que no se combate con la violencia, entonces, ¿cuáles son esos escenarios? Porque digo, sin duda, para que haya violentos tiene que haber contextos que generen esas violencias, ¿verdad? Pero sí me gustaría conocer desde su punto de vista cuáles esas posibilidades que nos abre el poder combatirla, ¿no? Me enteré por las noticias que había habido una reunión en el mes de septiembre en Culiacán del director de la DEA y el gobernador de Sinaloa. ¿Cómo ven ustedes esta reunión? Un poco extraña por ser con un gobernador en vez de serlo con el gobierno federal en su máxima autoridad, que sería el secretario o la Guardia Nacional. Un poco, y el hecho de que sea previa a todo esto que acaba de ocurrir. Y es una pregunta que me empezó a surgir desde el año pasado, porque regularmente en el discurso se sigue hablando de crimen organizado y se sigue hablando de conflicto entre grupos, pero cuando uno es testigo, como lo fue el año pasado, de la muerte violenta de un niño a la hora de incendiar un camión, dices, o sea, no estamos hablando de eso. O ahora que se amenazó a una población directamente, yo no sé si eso se puede llamar ya no delincuencia organizada y se puede llamar ya terrorismo, o qué hace falta, porque el terrorismo reclama una inteligencia diferente al crimen organizado. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Y si a mí me permite, señor presidente, también, doctores, yo creo que también hay un componente, particularmente cuando hablaron ustedes de la Guardia Nacional, que también está presente, es decir, ahí había una esperanza. Y eso en el marco de una sociedad tiene un peso específico notable. Y por la otra, en el marco de esto mismo, las facultades del gobernante y la responsabilidad obligada de una estrategia, o lo que es también conocido, un espacio profesional que tiene que ver con la investigación policial o con la inteligencia policial, para evitar los riesgos que después se argumentan como la maravilla de que se evitó el problema de la matazón de ciudadanos. Bueno, es que un órgano profesional obra a la inversa. La estrategia tiene que ver con un plan, y como dice el viejo dicho, depende del sapo y la pedrada. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que también está presente y quisiera conocer su opinión. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno. Sí, hay una más. Si quiere, con ella terminamos para que ellos puedan dar respuesta, por favor. Buenas noches.
Como bien comentaron, no podemos pensar que la Guardia Nacional sea la solución a este problema tan complejo que tenemos en el país. Me gustaría que pudieran abundar, por favor, en qué acciones concretas podemos como sociedad nosotros hacer para lograr en el mediano o largo plazo una solución realmente, porque en el corto plazo no veo yo que haya solución, pero sí como que puntualizar concretamente qué podemos hacer como sociedad para mejorar esta situación. Lo que yo no dije en mi presentación es que el gobierno federal ha decidido firmarle el acta de función a la Policía Federal, porque, digamos, los recursos que se necesitan para la Guardia Nacional, de alguna manera en gran parte se van a proceder del desmantelamiento de la Policía Federal, que en lo particular considero que es la policía más profesional que tenemos en nuestro país. La verdad que me parece que esto también es un error histórico, porque si nosotros por ejemplo, observamos los países donde existen las fuerzas intermedias, coexisten con policías civiles. O sea, por ejemplo, en Francia está la Gendarmería Nacional, pero también está la Policía Nacional. En España está la Guardia Civil, pero está también el Cuerpo Nacional de Policía. En Chile está Carabineros, pero está la Dirección General de Investigaciones, ¿no? Pero además no hay, digamos, ningún argumento sólido que explique el por qué es necesario firmarle el acta de defunción a la Policía Federal. O sea, si se demuestra a través de algún sustento de que la Policía Federal no sirve por algo, qué sé yo, pero entonces, claro, esto viene a colación del tema de las estrategias también, ¿no? Y también de lo que se preguntaba sobre las expectativas, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que el principal problema que tenemos en nuestro país es la violencia, diferentes manifestaciones de la violencia. En particular, y la violencia es preocupante porque da al traste con el derecho humano más sagrado, que es el derecho a la vida. Nosotros en 10 años hemos duplicado la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, que es el indicador que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Entonces es evidente que la violencia también es un problema muy complejo porque es multicausal o multifactorial, y yo creo que la estrategia debería ser integral. Para mí tendría que ser digamos que atravesar todas las políticas sectoriales, ¿no? Es decir, si el objetivo estratégico es disminuir, vamos a decir, la tasa, si tomamos como indicador la tasa de homicidios, entonces creo que todas las secretarías de Estado y los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes de la Unión deberían cerrar filas para cada uno contribuir a la disminución de la violencia. Yo creo que, si bien es cierto que se debería atacar las causas, pero también lo que es cierto es que ya los efectos han llegado a nuestros hogares, ¿no? Por eso es lo que hablaba el doctor Naucatsin de los recientes hechos acaecidos en Culiacán. Pero, señores, el diagnóstico que se ha hecho acá en el estado de Jalisco es que fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene un control territorial, ejerce un control territorial efectivo sobre todos los municipios del resto de las regiones de la entidad federativa. Por eso es que ningún civil quiso aceptar ser secretario de Seguridad Pública de Jalisco. Y por eso es que han asesinado a funcionarios públicos de la Fiscalía, de las diferentes direcciones de seguridad pública. Entonces, yo creo que el primer paso tendría que ser, siguiendo un poco el hilo conductor de la presentación del doctor Naucatsin, la recuperación de espacios. Estamos hablando de un tema que para mí ya se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional. Ya no es un tema solo de seguridad pública, ¿no? Porque inclusive las policías han sido totalmente rebasadas. La Guardia Nacional ha sido rebasada. El propio presidente de la República reconoce que no se puede prescindir de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Entonces, si estamos hablando de delincuencia organizada, si estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de una amenaza a la seguridad nacional. Y como
como lo presentamos hace un momento, el instrumento coercitivo por excelencia de la seguridad nacional en cualquier Estado-nación son las Fuerzas Armadas. En todo caso, lo que sí tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo es bajo qué condiciones se van a empeñar o comprometer a las Fuerzas Armadas para evitar, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigan emanando sentencias condenatorias al Estado mexicano por violaciones graves de derechos humanos por el uso intensivo del poder militar. Pero está claro que lo primero que hay que hacer es recuperar esos espacios que han sido cedidos a actores no estatales, donde el Estado no ejerce efectivamente su soberanía. Ese es un tema de seguridad nacional. Si el Estado no ejerce efectivamente su control territorial, su soberanía, es un tema de seguridad nacional. Yo creo que ese tendría que ser el primer paso, ¿no? Las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, se habló de la DEA. Bueno, aquí mismo en el Consulado General de Estados Unidos hay un representante del FBI y un representante de la DEA. Siempre va a haber tensiones en las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? Pero para Estados Unidos la principal amenaza no es el narcotráfico, es el terrorismo. Y siempre en el discurso y en el imaginario colectivo de la Unión Americana se pensaba en la vulnerabilidad de su frontera sur, es decir, nuestra frontera norte, pero está claro que quienes han cometido los atentados terroristas en territorio estadounidense han sido o ciudadanos estadounidenses que se han radicalizado, o extranjeros que han entrado legalmente a Estados Unidos, como los que se estrellaron contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, o han ingresado, se ha demostrado, el FBI ha demostrado que han ingresado desde Canadá. O sea, la verdad es que es un mito, me parece, que los terroristas ingresen desde nuestra frontera norte, ¿verdad? Pero bueno, siempre va a haber una tensión en esas relaciones. Lo que sí, yo creo que la cooperación internacional debe formar parte de la estrategia integral. Hoy ningún país, independientemente de su capacidad de generación de riqueza o de su poder militar, puede de manera eficiente y eficaz hacer frente a estas amenazas como el narcotráfico, el crimen transnacional organizado o el terrorismo, si no cuentan con la cooperación de otros estados. Nosotros tenemos que ver a Estados Unidos como un aliado, porque además la inteligencia, que también es otro componente muy importante, o sea, la información anticipada. Estados Unidos en los últimos años ha colaborado con nuestro país y ha proporcionado información anticipada que nos ha permitido darles golpes también al narcotráfico. Así que yo creo que a Estados Unidos hay que verlo más como un aliado que como otra cosa, ¿no? Sobre todo en el tema de inteligencia. Y finalmente, bueno, para ceder la palabra al doctor Naucatsin, ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues yo creo que cada uno desde nuestro ámbito puede hacer algo, ¿no? Por lo menos nosotros como universitarios tenemos una responsabilidad que es la formación de recursos humanos. Muchos de los universitarios que nosotros formamos o deformamos, según como se vea, finalmente, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Todo lo que es el sector seguridad, hay, digamos, para un universitario hay salida laboral, ¿no? Me refiero, por ejemplo, desde ingresar a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de Marina, hasta, por ejemplo, lo que era la Policía Federal en el ámbito como analistas, o ahora lo que es el Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de la formación, tenemos la responsabilidad de la generación de conocimiento, inclusive de recomendación de políticas públicas. Que los gobiernos hagan caso omiso, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Y también tenemos la obligación de la extensión o la vinculación, ¿no? Por ejemplo, recientemente un capitán de navío con el cual yo tengo una relación de muchos años, me contó que lo nombraron comandante de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos, y parece que en Coatzacoalcos también la situación no se caracteriza por la paz social, y me dijo, oye, ¿cómo nos puedes ayudar? Y yo le dije, mira, ¿por qué no organizamos un seminario, un fin de semana, y sirve que hacemos un diagnóstico?
O sea, formamos un equipo multidisciplinario. Nosotros aquí, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara tenemos un equipo de psicólogos forenses de primer nivel que trabaja en salud mental de policía. En fin, yo creo que entonces básicamente cada uno desde su trinchera puede pues aportar mínimamente algo, ¿no? Gracias. Considero que México necesita un nuevo acuerdo en materia de seguridad, un acuerdo nacional en materia de seguridad que pueda sobrepasar aquellas barreras que impone pues los vicios políticos, ¿no? Los celos políticos y las intentonas políticas. Es decir, el gobierno de la República no quiere dar ningún tipo de apoyo a aquellos gobiernos que no van de la mano con sus proyectos. Los gobiernos estatales no quieren dar ningún apoyo a los municipios que no van de la mano con sus gobiernos. Tenemos que superar eso y tenemos que entrar en la dinámica de acuerdos nacionales con visiones políticas de Estado que permitan a la sociedad tener visiones de 20, 30 años en las que realmente se puedan gestar cambios que de otra manera no se van a gestar. La ONU en su oportunidad y a través de los años ha establecido que una sociedad que tiene problemas tan graves como el narcotráfico en México o como la delincuencia organizada tiene que dar un primer paso, y ese paso es por lo menos contener la situación de delincuencia en la misma magnitud de intensidad por 10 años. Si a los 10 años esa sociedad logró mantener ese fenómeno, por lo menos en la dimensión en la que se encuentra, se puede empezar a hablar de que pudiera haber un cambio positivo para lograr el fin de la sociedad, de mejorar las condiciones de seguridad. Mientras no podamos nosotros como pueblo mexicano contener el problema de la seguridad por lo menos 10 años a como está ahorita, difícilmente vamos a poder empezar a pensar o a sentir que se está remediando, porque en los hechos no se va a remediar. Estamos viviendo una época que resulta sorprendente, aunque estamos perdiendo la capacidad de sorpresa, porque cada día se gestan nuevos fenómenos delictivos con intensidades mayores, con violencia inusitada, con situaciones que no nos hubiéramos imaginado hace 20, 30 años y que sin embargo hoy día sucede una y mañana una peor y pasado mañana otra, etcétera, etcétera. Si analizamos eso a la vista de lo que la propia ONU ha establecido, pues lo cierto es que nosotros como mexicanos, como pueblo, como República Mexicana, no vamos a ver un cambio efectivo y real, no en 10 años, sino ni en 20, ni en 30, ni en 40. Es decir, no tenemos la capacidad para contener el fenómeno actualmente y lejos de eso lo que vemos es un agravamiento paulatino y constante de la situación. Hace unos meses, no muy lejos, el 16 de mayo del 19, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la política de seguridad nacional del gobierno. Los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública establecen lo siguiente, rápidamente lo leo. 1. Erradicar la corrupción. 2. Garantizar el empleo. 3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. 4. Regeneración ética de la sociedad. 5. Reformular el combate a las drogas. 6. Emprender la construcción de la paz. 7. Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios. Y 8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz. Esos son los objetivos. La estrategia específica. A. Nuevo modelo policial. B. Prevención del delito. C. Estrategia focalizadas en las regiones y participación ciudadana. D. Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad. Estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos. G. Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de bienes confiscados a la delincuencia. H. Estrategia para combatir el robo de autotransportes y pasajeros en carreteras. Y finalmente, estrategia para abatir el tráfico de armas. Es decir, por principio de cuentas, si ustedes ven este listado de buenos propósitos que se llama Objetivos de la Seguridad Pública, lo que vemos a la par de las estrategias es una disociación total y plena entre lo que se pretende y lo que se va a implementar como estrategia para alcanzar esos objetivos. Y por otra parte, vemos una carencia fundamental de un aspecto que es central en toda democracia a efecto de lograr los objetivos que se plantea, que es hacer efectivos no solamente los derechos civiles y políticos, hay derechos económicos, sociales y culturales que son fundamentales para darle contenido a la visión de Estado que necesitamos para cambiar la realidad de la sociedad a partir
de la modificación de actitudes, objetivos, visiones, querencias, etcétera, que son parte de la cultura. Lejos de eso, lo que vemos es que se está incrementando una cultura de la violencia a través de todos los medios y por todos los medios. Y nuestras nuevas generaciones lo que tienen en la mente es una cuestión muy diferente a la que nosotros como sociedad expresamos aquí, en espacios como este, pero que en nuestras casas a lo mejor no cuidamos de que aquellos que vienen detrás de nosotros estén realmente teniendo una visión distinta para proyectar una realidad diferente en el futuro. Entonces, yo creo que como sociedad debemos de buscar que la democracia en la que vivimos sea realmente efectiva. Es decir, que los derechos humanos, todos en su conjunto, como pilares de la democracia y como legitimadores de la misma, sean efectivos a efecto de que precisamente los derechos civiles y políticos se vean fortalecidos a través de la vigencia efectiva de los económicos, sociales y culturales, porque en el momento en que hagamos efectivos los económicos, sociales y culturales, vamos a poder recuperar aquellos espacios que se han perdido, porque se han perdido en gran medida en razón de la marginación, de la pobreza, del subdesarrollo dentro del subdesarrollo, y que no le da la posibilidad a esas poblaciones lejanas del centro o aquellas poblaciones muy cercanas al centro pero olvidadas, a tener expectativas de desarrollo diferentes a las que actualmente tienen, y en las cuales se gesta una cultura de la posibilidad de obtener de manera fácil lo que de otra manera parece imposible lograr. Y lo que hoy día la juventud trae en la mente es traer el celular, traer el mejor reloj, traer el mejor carro, pero alejándose de la cultura del esfuerzo, de la cultura, de la educación, de los valores, etcétera. Y eso es una cuestión que como sociedad no solamente debemos de señalar a quien nos está gobernando, sino también tenemos que ver lo que estamos haciendo. Gracias. Aparte de la corrupción, no se menciona la impunidad. La impunidad es fundamental para la democracia. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Impunidad no se habla. Bien, pues muchas gracias, eminentes doctores Bravo y Moloesnik, por esta brillante conferencia. Antes de entregarle el uso del micrófono a nuestro presidente para que entregue los respectivos reconocimientos, queremos agradecer la presencia en nuestra reunión académica de nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra. Muchas gracias, señor expresidente. Señor presidente. Sí, muchas gracias. Como es costumbre dentro de nuestra benemérita institución, es cuando tenemos la presencia de nuestros consorcios cumpliendo lo que marca nuestra obligación de presentar un trabajo anual dentro de la benemérita como una contribución a la sociedad. Antes de entregar estas constancias, recordaba al inicio de esta directiva el insistir en que actualmente nuestro país, nuestro territorio de Jalisco, tiene una nueva geografía, es decir, que tenemos que, como Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, tenemos que ir reconociendo la nueva geografía que se va presentando conforme pasa el tiempo, y hoy creo que nuestros consocios han puesto uno de los conceptos de esta nueva geografía, que son las zonas libres. Es decir, yo creo que es una característica que antes no teníamos, que antes teníamos una condición, vamos a decir, en términos sociales o políticos o culturales organizada, y ahora tenemos estos espacios que me parece que pueden ser referentes de esta nueva geografía. Y también quiero destacar esta nueva condición de nuestros tiempos. Yo recuerdo en el periodo del presidente Calderón, antes del presidente Calderón, cuando uno revisaba la parte de los reportes del Foro Económico Internacional, se decía: México tiene dos grandes retos, la burocracia ineficiente y la corrupción. Y después de este presidente se agregó un tercero, que era la parte del crimen. Y un planteamiento que nos han hecho hoy nuestros consocios también es de que eso ya estaba identificado para el país, pero la diferencia es que ahora está en nuestros hogares. Y eso me parece parte también de los nuevos contextos que vivimos. Bueno, doctor.
procedemos a la próxima. Bien, solamente para entregar a todos ustedes los siguientes avisos. El próximo jueves 24 de octubre a las 20 horas tendremos Jueves de Patrimonio Cultural, que va a presentar la conferencia a la Escuela Tapatía, a cargo de nuestros invitados el doctor David Zárate Weber y la doctora Alejandra Robles Delgado. Y el martes próximo 29 de octubre a las 20 horas, la conferencia Enrique Estrada Fodón, Iconografía descriptiva de un científico rotondable, a cargo de nuestro consocio, el ingeniero Francisco Javier Hernández Larrañaga. Y después, por supuesto, de la conferencia, y en memoria de nuestro entrañable Enrique Estrada Fodón, será encendido el altar de ofrendas de ánimas dedicado a él. Y bueno, por supuesto, como siempre, invitarlos al convivio que se desarrolla aquí, como siempre, después de nuestras conferencias, para que puedan departir con nuestros distinguidos invitados. Y le vamos a pedir al señor presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, que nos haga el favor de clausurar la sesión. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta convocatoria del día de hoy. Me parece que la reunión del día de hoy cobra una relevancia porque es parte de la nueva realidad, y muchas gracias porque tuvimos excelentes consocios dialogando con nosotros. Sin más, y siendo las 21 horas con 18 minutos de este día 22 de octubre de 2019, cerramos nuestra sesión académica. Muchas gracias a todos por su presencia.